Pues estamos aquí reunidos para esta grabación y este tema que vamos a ver el día de hoy. Nuevamente agradeciendo a la comunidad Dharmadata, a Venerable Damcho y a todos los que hacen posible que podamos reunirnos aquí. También especial a los que están presentes aquí, les agradezco mucho. Podamos hablar y compartir estos temas. Para mí es realmente muy significativo y para mí en sí mismo es un aprendizaje, entonces les agradezco a todos. Vamos a hablar el día de hoy de temas que están relacionados al miedo a morir o a la preocupación de experimentar sufrimiento en general en la vida, pero muy relacionado con el tema de la muerte también, que es relacionado al dolor físico, a la vejez y la enfermedad. O sea, cómo afrontar, qué podemos hacer para trabajar con el sufrimiento o la angustia relacionada a esos tres aspectos, ¿sí? Dolor físico, enfermedad y vejez. Entonces, comencemos con una buena motivación. Tomemos unos momentos para reflexionar. Y desarrollar la intención de que esta sesión sea de muchísimo beneficio para nosotros, por supuesto, que pueda traer mucha paz, mucha claridad al tema, que no solamente en nosotros se experimente, sino también que esta paz, esta armonía, esta claridad pueda expandirse a los demás, no solo hacer este entrenamiento por y para nosotros o para nuestros seres queridos, sino por todos los seres, incluso por aquellos que sufren más de cualquier tipo de sufrimiento, de dolor, de injusticia, pero sobre todo aquellos que psicológicamente están sufriendo mucho de miedo, preocupación y angustia relacionado a esos tres aspectos, el dolor físico, la enfermedad y la vejez. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro tema. Vamos a comenzar, realmente no es como decir, indispensable que haya un orden en particular, pero podemos empezar con el dolor físico si quieren. ¿Cómo trabajar o cómo afrontar el dolor físico? Lo cual pues, tiene que ver con nuestra vida en general, ¿verdad? Y que también al momento de la muerte pudiera que se presente. Obviamente no la muerte va acompañada necesariamente de dolor físico, pero muchas veces, y es lo que yo he observado, el miedo a morir que las personas tienen en muchas ocasiones está relacionado al miedo a experimentar dolor, ¿es cierto? Por eso quiero que lo abordemos. Entonces, ¿cómo está la cuestión del dolor físico? Déjenme hacerles una pregunta, lo cual aquellos que están viendo el video también quiero que la respondan desde sus propias casas o donde lo están viendo, ¿sí? Incluso aquí cuando digo pregunta no es necesario que haya una respuesta verbal, sino más bien que lo reflexionen. Si yo ahorita les diera la oportunidad de que jamás volvieran a experimentar dolor físico, ¿tomarían esta oportunidad? ¿Sí? ¿Sí la tomarían? Sí, sí me gustaría ver cuando menos si pueden. Sí, ¿Algunos claro de aquí? Sí. Ok, varios de ustedes tomarían esa oportunidad, ¿sí? Posiblemente en casa los que están viendo el video, algunos alzaron la mano también, ¿ok? Entonces, es de una u otra manera natural decir que nos encantaría tener una vida en la que no experimentáramos dolor físico, ¿verdad? Sin embargo, déjenme decirles que se acaban de meter en un grave problema, en un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque si no tienen un mecanismo de dolor físico en su cuerpo, ¿quién les va a avisar cuando haya un daño significativo que tenga que ser atendido? Sobre todo daños internos que no podemos ver directamente con nuestros propios ojos. Si tenemos una úlcera, ¿quién nos va a avisar que tenemos una úlcera? Pues yendo a un servicio médico. ¿Cómo vamos a ir a un servicio médico si no hay dolor que nos indique que tenemos una úlcera? Pero podemos ir para que nos revisen.
Difícilmente uno va a de repente aparecer y decir, háganme un estudio del estómago para ver si resulta que tengo una úlcera cuando realmente no te duele nada, ¿verdad? Voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Si creen que se escaparon de esa diciendo, bueno, de todos modos no hay problema, yo no tengo dolor físico y voy a chequear una vez a la semana, perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Les voy a poner otro panorama. Estás cocinando, estás haciendo frijoles de la olla, ¿sí? Y mientras estás haciendo frijoles de la olla te llega una llamada, agarras tu teléfono, aquí está tu teléfono, ¿ok? Aquí está el teléfono. Entonces agarras tu teléfono y sí, claro que sí, mijita, ¿sí? Claro que sí, 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 ya estoy aquí haciendo los frijoles. De repente empieza a oler a quemado, dices, pero ¿por qué huele como a carnitas si yo estoy haciendo frijoles, verdad? ¿Sí? Pues qué raro, ¿será el vecino o qué? Y ya cuando empiezas a oler a quemado, como en las caricaturas del coyote y el correcaminos, te vas a dar cuenta que era tu mano la que se estaba quemando. Pero tal vez se quemó ya a un nivel en que pierda, si no toda, posiblemente parte de la mano. Innecesariamente, ¿por qué? Pues porque el dolor no te avisó que habías recargado la mano en la estufa caliente, ¿verdad? Entonces, pudiera ser también que uno tiene un accidente, una caída, ¿sí? Pero como no te duele nada, vas a decir, no, pues no me voy a ir de urgencia al hospital, ¿no? Yo me checo una vez a la semana, ¿sí? O una vez al mes, pues ya en mi chequeo voy. Pero realmente tenías que ir de urgencia y como no fuiste de urgencia, a los 2 días mueres. Entonces, ¿tomarían de vuelta la oferta que les acabo de hacer? No. O sea, ¿realmente preferirían no experimentar dolor físico? ¿No qué? No preferiría no experimentar dolor. No preferiría experimentar dolor físico, ¿verdad? Entonces, el dolor físico no es agradable, sin duda, pero no porque no sea agradable quiere decir que no sea importante en muchos aspectos de nuestra vida. ¿No es verdad? No todo lo desagradable necesariamente quiere decir que no tenga una función de beneficio. Y ese es el caso del dolor físico. El primer paso para afrontar o para trabajar con el dolor físico es reconciliarnos un poquito con él. Yo creo que hemos sido muy injustos con el dolor físico, lo hemos visto como algo innecesario, algo que no queremos en ningún momento de nuestra vida, pero la verdad es que el dolor físico posiblemente hasta nos ha salvado la vida varias veces. Es un mecanismo creado para indicarnos que hay algún daño en nuestro cuerpo y que tenemos que hacer algo al respecto. Incluso el nivel de dolor está directamente relacionado con el nivel de daño en nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si te duele un poquito el estómago, puedes decir, ay, pues después de el 20º taco hubiera parado, ¿no es cierto? Es demasiado, ¿sí? Pues no pasa nada más que, pues a lo mejor te tomes algo leve o simplemente pues reposes tu estómago y demás, ¿sí? Si es más fuerte, puedes decir, ok, pues voy a ir a la farmacia o voy a ir al médico, ¿sí? Y ya. Y si realmente es muy intenso, como yo he conocido casos de personas que de repente tienen un dolor intensísimo que se van directamente al hospital. Entonces, incluso un dolor pequeño, mediano y grande van a indicar un daño pequeño, mediano y grande y por tanto te van a indicar qué hacer. Si nada más reposar tu estómago o irte de urgencia al hospital, ¿verdad? Entonces, el dolor físico en sí no es algo malo. Y al decir que no es algo malo, ya puede ser la base de una transformación totalmente en nuestra mente, porque significa que al ya no imputarlo como malo, nuestro sufrimiento mental relacionado al dolor puede ser mucho menor. Es decir, el dolor que nosotros, o el sufrimiento que nosotros experimentamos relacionado al dolor físico, muchas veces no es tanto por el dolor físico, sino por todo el peso emocional que le damos al dolor físico. Y si nosotros trabajamos con todo ese peso emocional que normalmente le añadimos, la experiencia va a ser mucho menor y mucho menos desagradable, porque ya no le estamos añadiendo un aspecto psicológico que no es parte del dolor físico en sí mismo. ¿No es verdad? Por ejemplo, yo creo que un caso típico es ir al dentista, ¿verdad? Mucho del sufrimiento que experimentamos en el dentista no es por el dolor físico a veces, sino es por toda la carga emocional de no me gusta, me da miedo, no es agradable y demás. Sin embargo,
La razón por la que vamos al dentista es porque somos capaces de discernir a largo plazo el mayor beneficio, ¿verdad? O sea, es una capacidad humana de decir, ok, a corto plazo voy a experimentar dolor, pero a largo plazo es algo que me conviene, ¿sí? Porque ese pequeño dolor de una sesión va a hacer que pueda evitar un sufrimiento mayor. Es algo que a veces nuestros amados compañeros de vida, animalitos, no son capaces de comprender, ¿sí? A mí me han tocado muchas experiencias en las que quieres llevar al veterinario a un perrito que está sufriendo para que lo curen, y ese perrito simple y sencillamente no puede comprender que le conviene a largo plazo y no quiere la medicina. Y a veces niños pequeños también, ¿verdad? El típico caso de no quererse tomar el jarabe porque no les gusta el sabor. Entonces, si nosotros somos capaces de tener una comunicación con el dolor diferente, en el que podemos ver que en algunos casos la experiencia a corto plazo puede volverse significativa porque te está a largo plazo salvando de un daño mayor, pues ahí hay ya como una oportunidad, ¿verdad? Pero obviamente en muchos casos no ayuda tanto cuando estás experimentando y cuando ya estás yendo al médico y demás, pero el dolor continúa, ¿verdad? El punto principal para comenzar a trabajar con el dolor ya de una manera más profunda todavía es la manera en la que percibimos la felicidad y el sufrimiento, que es diferente en cuanto a experiencias de dolor y placer a nivel físico. Yo creo que una de las grandes equivocaciones que cometemos y que trae muchos resultados negativos en nuestra vida es confundir la felicidad con el placer. Y así de simple se las voy a poner. Si seguimos confundiendo la felicidad con el placer, nunca vamos a poder experimentar o nunca vamos a poder tener una experiencia de dolor físico sin que haya perturbación mental. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que aprender a identificar es que una cosa es el dolor físico y otra cosa es el sufrimiento. Una cosa es el placer físico y otra cosa es la felicidad. Y repito, no solamente en el caso de la experiencia del dolor, sino en nuestra vida en general, el confundir el placer con la felicidad o el dolor con el sufrimiento es uno de los aspectos que más sufrimiento causan, ¿sí? Se los voy a poner en otro contexto, ¿sí? Los seres humanos buscamos la felicidad a través del placer, el placer de los sentidos, en ver, escuchar, oler, probar y tocar cosas agradables. Lo cual no estoy diciendo que eso tenga algo de malo, yo no estoy diciendo que tiene algo de malo el ver, escuchar, oler, probar o tocar cosas agradables. Lo que yo estoy diciendo es que es problemático el creer que es ver, escuchar, oler, probar y tocar cosas agradables se va a convertir en la causa de paz interior o de un bienestar interno real y profundo, ¿no es cierto? Pero normalmente lo hacemos. Si se han preguntado por qué en su ciudad o en su región hay tantos centros comerciales, es por ello, porque los seres humanos estamos buscando la felicidad a través del placer. Y repito, no es que el placer tenga algo de malo, pero sí lo que puede ser complicado es creer que el placer realmente va a poder darnos lo más significativo que buscamos, que es una vida en paz y en armonía. Entonces, lo opuesto va a funcionar también, ¿verdad? Si creemos que el placer es la felicidad, pues vamos a creer que el dolor o la falta de placer físico o de los sentidos implica sufrimiento, pero eso es una gran malinterpretación. Son cosas que no tienen nada que ver. Incluso puedes tener placer y sufrimiento o dolor y felicidad al mismo tiempo. Un caso en el que puedes tener placer pero al mismo tiempo sufrimiento, muy claramente. El placer que surja a lo mejor de una sustancia, o el placer incluso, vamos a ponerlo así, hasta el placer mental, no solo de los sentidos, que te produce regocijarte del sufrimiento de alguien. ¿No es verdad? Alegrarte del sufrimiento de alguien claramente puede ser placer o puede ser disfrutable en un sentido burdo y mundano, sin embargo, está acompañado de una perturbación mental.
Entonces, claro que puede haber placer y al mismo tiempo sufrimiento. Y puede haber dolor y al mismo tiempo felicidad. ¿Felicidad en qué sentido? No de estar contento. Aquí con felicidad yo no estoy tratando de decir estar contento. Felicidad me refiero a paz interior. ¿Puedes tener dolor y al mismo tiempo paz interior? Por supuesto. Claro que puedes tener dolor y al mismo tiempo paz mental. Entonces, el primer paso es dejar de correlacionar el dolor con el sufrimiento y el placer con la felicidad. Son cosas distintas, ¿sí? El dolor no necesariamente tiene que recaer en sufrimiento. Al contrario, incluso el dolor puede ser causa de felicidad. ¿Se escucha raro? Tal vez se escuche raro, pero vamos a ver cómo y por qué. Vamos a ver algunas meditaciones que podemos hacer cuando experimentamos dolor, ¿ok? Quiero que este taller lo tengamos como muy práctico y que tengamos herramientas concretas para la vida diaria. ¿Qué podemos hacer cuando estamos experimentando dolor físico? Hay varias cosas en las que podemos meditar. Una es, más o menos déjenme explicarles cómo lo ve la ciencia médica. Y esto lo sé porque en algún momento estaba preparando una clase justamente para cómo afrontar el dolor físico y pensé que basado en la filosofía budista, lo más importante para afrontar el dolor físico era el poderte concentrar en algo diferente o tal vez en ocasiones en el propio dolor, pero con una mente virtuosa. Entonces son dos elementos muy importantes para poder trabajar con el dolor, ¿sí? Primero, aprender a relajar el cuerpo físico ayuda, ¿sí? Porque muchas veces el dolor se produce no tanto por la jeringa o la aguja que está entrando, sino porque tú te pones tan tenso que pues, el músculo apretado es lo que hace que duela más que la jeringa en sí mismo, ¿verdad? Entonces, aprender a relajar el cuerpo físico a través de un ejercicio básico de concentración en la respiración ayuda. Ahorita se los explico, ¿sí? Y a partir de eso, como base, que es una base un poquito más física, que es relajar el cuerpo, hay dos elementos muy importantes para trabajar con el dolor, que es la concentración en una mente virtuosa, ¿sí? Que puede estar vinculada tanto con el dolor como la observación de otro objeto distinto. Ahorita dentro de estos detalles, ¿ok? Y después, cuando estaba haciendo la preparación de este curso, estuve checando un poco de cómo la ciencia médica lo aborda y curiosamente me encontré con algo que decía que mucho de lo que se aconseja para afrontar el dolor era relajación y distracción. Relajación y distracción. ¿Qué significa esto? Que muchas veces lo que los médicos recomiendan es para experimentar menos dolor es relajar el cuerpo, como ya decía, relajar el cuerpo, aprender a relajar el cuerpo y distraer la mente en algo más que el dolor que estás experimentando. Y los ejemplos que ahí ponían era, por ejemplo, cuando estés experimentando dolor físico, piensa en una fruta que te guste mucho, ¿sí? E imagina que cortas esa fruta y que tomas un trozo y te la pones en tu boca y demás y demás. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Te va a distraer del dolor y entonces lo experimentas menos. Lo cual pensé, claro, pero si ya vas a llevar tu mente a otro objeto distinto del dolor para que no lo sientas tanto, pues de una vez saca provecho bien y que ese objeto sea virtuoso. ¿Qué quiere decir? Que sea un objeto conectado con algún valor como la compasión o como la paciencia, por ejemplo, ¿no es cierto? O como la comprensión correcta de la realidad, etc. Pues en resumidas cuentas, lo más importante cuando estamos experimentando dolor físico es relajar el cuerpo y la capacidad de concentrarnos en una virtud. ¿Sí? Hay varias maneras de hacer esto. Una es, y que les voy a dar varias opciones para que ustedes mismos prueben varias opciones. Una es, cuando estemos experimentando dolor físico, concentrarnos en algo más, pero que sea no agradable nada más como la fruta, sino algo espiritual, ¿sí? Puede ser algo que no esté conectado con el dolor, simplemente como que te lleve la mente hacia otro lado. Puede ser conectar con alguna oración o con la recitación de un mantra. Puede ser simplemente invocar a tu guía espiritual
y visualizarlo a él o a ella y tratar de simplemente mantener esa visualización, o puede ser que te concentres en la respiración, ¿sí? En un objeto neutro como la respiración, no tanto en el dolor, sino en la respiración, etcétera, etcétera. Pero estos son un poquito de objetos que están separados del dolor, por así decirlo, estás concentrándote en algo más, ¿sí? Otra forma de hacerlo es utilizar el propio dolor para crear una virtud. ¿Cómo lo podemos hacer? Te concentras directamente en el dolor, pero sin experimentarlo como sufrimiento, ¿sí? Es decir, observas la sensación del dolor, pero sin imputarla como sufrimiento, sino imputarla como una sensación nada más. Es una sensación intensa, si quieres, ¿sí? Y puedes checar qué tan intensa es la sensación, ¿sí? La sensación es intensa o es moderada, pero solamente te enfocas en la mera sensación sin catalogarla como mala, negativa, desagradable, desafortunada. ¿Qué hago aquí? No, simplemente en algo sin una elaboración o añadir mental o psicológicamente algo, no, simplemente como una experiencia, ¿ok? O incluso si es una experiencia desagradable, solamente como experiencia desagradable, sin necesidad de que te lleve al vínculo de aversión, ¿sí? Que esto, dentro de las prácticas de meditación en la escuela budista, que se llama la atención plena, podría ser parte de uno de los 4 fundamentos de la atención, o de las 4 colocaciones de la atención, que es justamente la segunda, la colocación de la atención en las sensaciones, ¿sí? Agradables, desagradables o neutras. Simplemente checas si la sensación es agradable, desagradable o neutra, y ya, simplemente estás observando si es agradable, desagradable o neutra, pero no avanzas hacia la aversión o hacia el apego, ¿sí? Entonces estoy dando algunos consejos de cómo se puede abordar, ¿sí? O puede ser causa del desarrollo de paciencia, ¿verdad? La paciencia tiene muchos niveles, y un nivel de paciencia es la capacidad de soportar el dolor sin que se convierta en causa de enojo o aversión. Simplemente lo experimentas, pero eres capaz de soportarlo sin que se convierta en una causa de enojo o de frustración, ¿sí? Ese es otro entrenamiento que se puede hacer. Pero déjenme hablarles del entrenamiento que yo considero más elevado y más profundo, que es el desarrollo de la compasión a través del dolor. Creo yo que es el mejor entrenamiento de todos, aunque hay otras oportunidades para trabajar con el dolor. Esto significa que podemos utilizar la propia experiencia de dolor para generar compasión. Compasión significa aquí el ver por el sufrimiento de otros, preocuparnos por el sufrimiento de otros y tratar de aliviarlo. ¿Cómo? A través de nuestra propia experiencia de dolor. Es una meditación muy avanzada, pero creo que vale la pena que nos empecemos a acercar, cuando menos, a la posibilidad de llevarla a cabo. Y lo que esto significaría sería pensar algo como que debido al dolor que yo estoy experimentando, o que el dolor que yo estoy experimentando sea la causa para que ningún ser experimente dolor. Así tal cual. Que el dolor que yo estoy experimentando sea la causa directa para que nadie en el mundo experimente dolor. Ningún dolor como el que yo estoy experimentando, ni siquiera ningún dolor físico, ni tampoco ningún dolor emocional. Ningún ser que exista en el universo experimente dolor debido o gracias a que yo lo estoy experimentando en nombre de todos los seres, ¿okay? Entonces, aquí hay una práctica muy profunda, porque no solamente tu mente ya no va a estar tan enfocada en el dolor. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro sufrimiento, o todo nuestro sufrimiento más bien, proviene del egocentrismo. La escuela budista dice que todo el sufrimiento que experimentamos es por egocentrismo, por estar demasiado enfocados en nosotros mismos. Entonces, hay muchos beneficios de esta meditación en específica, y una de ellas es que te aleja del egocentrismo, de yo estoy experimentando dolor, yo estoy aquí, y a mí me pasa, y a mí me duele, y ¿por qué a mí? O sea, el típico ¿por qué a mí? Ya no va a haber un ¿por qué a mí? Va a haber un de que mi dolor me conecta con otros. Y como no vas a estar enfocada en ti misma o en ti mismo, la experiencia va a ser menor, porque no le vas a estar prestando tanta atención.
Y además, lo que logres experimentar para ti va a tener un valor significativo que va a hacer que aunque te siga doliendo, ya no te moleste mentalmente, porque para ti ya tiene un significado profundo, ¿ok? Entonces hay algo interesante, porque en el primer caso, de cuando tú te enfocas en la respiración, o te enfocas en una oración, o en un mantra, o en algo más, yo lo que percibo es que experimentas menos el dolor, pero no necesariamente le das un significado al dolor que todavía sigues experimentando. Supongamos que del 100 bajó a 70, ¿sí? Lo cual es bueno, o bajó a 40, pero ese 40 no necesariamente se vuelve significativo, ¿sí? Simplemente bajó la intensidad. Mientras que en este caso, el dolor de a 100 lo pudiste bajar a 40, y ese 40 es significativo. Entonces, aunque lo sigues experimentando físicamente, ya no te molesta mentalmente. ¿Por qué? Porque tu dolor significa que los demás ya no lo van a experimentar gracias a la experiencia que tú estás teniendo, ¿sí? Entonces, por eso es una meditación tan avanzada. Y su santidad el Dalai Lama comenta una experiencia que tuvo en una ocasión, que manifestó una dolencia muy fuerte en su estómago cuando iba a dar la iniciación de Kalachakra en el 2001 en Bodh Gaya, en el sur de norte, más norte de la India, y que es donde el propio Buda se iluminó, y se tuvo que incluso cancelar la iniciación de Kalachakra porque pues, fue llevado al hospital de urgencia y demás. Y él comenta como anécdota que cuando iba en el auto que lo estaba llevando al hospital, pues sentía realmente un dolor muy agudo en su estómago, pero después comenzó a ver por la ventana hasta que vio un anciano que estaba en la calle, que se veía realmente en una situación de mucho sufrimiento. Se veía que estaba enfermo, ya en una edad avanzada, muy delgado y demás, y en ese momento su mente se fue totalmente hacia él, ¿sí? Con compasión, al grado que se olvidó de su propio dolor, ¿sí? Su santidad lo cuenta como una anécdota, y es creo que una gran inspiración de que realmente se te puede olvidar, o lo que sigues experimentando no te afecta psicológicamente, ¿sí? Y me gustaría utilizar un ejemplo de otra tradición espiritual, porque hay muchas personas que nos escuchan que son parte de, o que tienen otras tradiciones espirituales, y yo, en mi opinión, como practicante budista, creo que es lo mismo que hizo Jesús en el Vía Crucis. Cuando Jesús supo que iba a ser no solo crucificado, sino todo lo que hubo antes de la crucifixión, que fue pues básicamente una tortura, él decidió tomar esa tortura con compasión, con misericordia, con la motivación de sanar los pecados de todos sus hermanos y hermanas. Entonces, en mi opinión, él hizo una práctica de este tipo en el que sabía que iba a experimentar dolor físico, pero lo aceptaba con compasión para sanar a sus hermanos y hermanas. Entonces, no quiere decir que no haya tenido dolor físico, pero el dolor físico que tuvo lo experimentó con total amor, y por tanto mentalmente no le causó conflicto. ¿No es cierto? Entonces, esta es como la meditación más elevada que existe para trabajar con el dolor, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo así como un ejercicio. Yo quiero que ustedes, cuando tengan, no es que se pongan dolor físico a fuerzas, ¿verdad? Cuando lleguen a tener dolor físico, hagan este tipo de ejercicios y vean cuál les funciona mejor. Y me gustaría pasar a otro punto que tiene que ver con la enfermedad. Tiene que ver con la enfermedad, y obviamente la enfermedad, o mucho del sufrimiento que experimentamos o que no nos gustaría experimentar en relación a la enfermedad, tiene que ver también con el no querer experimentar dolor físico, ¿verdad? Y creo que tiene que ver mucho con lo que mencionábamos hace unos momentos, de que nuestra experiencia de sufrimiento relacionada a la enfermedad va a ser directamente proporcional con qué tanta nuestra expectativa de felicidad está puesta en la salud, ¿sí? Es decir, si nosotros creemos que la salud es la felicidad, o la salud es la causa de la felicidad, pues ¿qué se imaginan que vamos a ver como causa de sufrimiento?
pues por lógica, la enfermedad, ¿verdad? Y aunque la salud es algo, por supuesto que muy importante en nuestra vida y debemos de propiciarla y tratar de hacer lo más que podamos para mantenerla, hay dos cosas que no sería sano perder de vista. Que no sería sano perder de vista. Uno, que la enfermedad es inevitable, que es parte de la vida, que es algo natural, que no es algo que tú puedas controlar, que está presente en todos, ¿no es verdad? Y pensar que de lo que se trata la vida, en el sentido de ser feliz, o sea, tener paz y bienestar, es de estar sano siempre y no enfermarte, de entrada ya no estamos poniendo el pie solitos, nosotros mismos ya nos metimos el pie. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu expectativa de felicidad en algo que no puedes controlar, ¿no es verdad? Entonces los dos aspectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta es, uno, la enfermedad es algo natural, y dos, que de hecho es una buena noticia, la enfermedad no es causa de sufrimiento. Repito, la enfermedad no es causa de sufrimiento, es causa de sufrimiento si no la sabes sobrellevar, pero en sí misma no necesariamente es causa de sufrimiento, ¿no es verdad? Por eso a veces se dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A ver, díganme, o sea, pregúntenselo ustedes, ¿sí? Que creo que todos a lo mejor lo podemos relacionar. ¿Realmente, por el hecho de estar sano, ya somos felices? Honestamente, ¿ya por estar sano ya uno es feliz? No, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que ya por estar enfermo necesariamente uno tiene que sufrir? En el sentido de perturbación mental, ¿no conoce ninguna persona que esté enferma y tenga paz interior? Que hayan escuchado hablar a lo mejor en la historia, o que directamente conozcan a alguien que está enfermo pero tiene paz interior. Todos, ¿verdad? Eso significa que si la enfermedad fuera causa de sufrimiento, cualquier persona en el mundo que se enfermara tendría que sufrir, si fuera causa de. ¿No es verdad? No es una causa de, sucede por falta de entrenamiento de nuestra propia mente. Pero la salud no es una causa directa de la paz interior y la enfermedad no es una causa directa del sufrimiento mental. Todo depende cómo lo estés llevando, cómo lo estés viviendo, ¿no es verdad? Todo en la vida. La felicidad y el sufrimiento no dependen de lo que nos pasa en la vida, dependen de cómo reaccionamos a lo que nos pasa en la vida, ¿verdad? Ese es como, yo podría decir, el gran secreto de la felicidad radica en eso, en comprender eso. Repito, la felicidad y el sufrimiento no dependen de lo que te pasa en la vida, dependen de cómo reaccionas a lo que te pasa en la vida. Si te enfermas, pero lo tomas como una enseñanza, incluso como una causa para desarrollar compasión a aquellos que sufren, tu enfermedad, incluso, aunque se escuche raro, se puede convertir en causa de felicidad. ¿Por qué? Porque lo único que puede propiciar paz interior, acuérdense que cuando digo felicidad me refiero a paz interior, lo único que directamente puede causar paz interior son las virtudes o los valores humanos. Es lo único que directamente lo puede producir. El amor, la compasión, la generosidad, la ética, la tolerancia, el perdón, la solidaridad, la sabiduría, la concentración. Hay que saber qué son y cómo se cultivan, por supuesto, porque puedes estar cultivando algo equivocado, pero realmente es lo único que puede propiciar paz interior. Esto quiere decir, por lógica, que si nosotros somos capaces de integrar los valores humanos o las virtudes en cualquier vivencia de nuestra vida, cualquier cosa que nos suceda puede ser una oportunidad para desarrollar las causas para la paz interior, incluso las dificultades. A eso se le llama entrenamiento mental, y que es como la cereza del pastel de la práctica espiritual, es lograr transformar las adversidades en el camino al despertar, o en el camino a la liberación, o en el camino a la felicidad, como lo quieran ver. Incluso las propias adversidades. ¿Por qué? Porque cada adversidad puede ayudarnos a cultivar una virtud. Alguien te insulta y de una u otra manera ese insulto se puede convertir en causa de sufrimiento si tú te sientes mal por eso, si desarrollas aversión, si insultas de regreso, o si sientes miedo, etc. O puede ser causa de paz interior si tú desarrollas paciencia y compasión hacia esa persona. Y paciencia no significa que vas a permitir que te vuelva a insultar. Paciencia literalmente significa reaccionar sin enojo.
¿verdad? Una cosa es ser sumiso y otra cosa es ser sumenso, ¿verdad? Entonces, paciencia no quiere decir que vas a permitir que te dañen. Paciencia significa que vas a reaccionar, que incluso puede indicar poner límites, pero sin que haya enojo o aversión en tu mente. Y compasión también no significa que vas a dejar que te dañen, sino que no vas a odiar a esa persona por lo que hizo. Entonces, sino que al contrario, vas a ver que es parte de su confusión y vas a desear que esa persona deje de sufrir, porque si esa persona está insultando o dañando, es porque está sufriendo, ¿verdad? Pero bueno, sin entrar en tantos detalles sobre el tema de la paciencia y la compasión, lo que trato de decir es que aunque esa persona te insulte, que no lo pudiste controlar, lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas. Si reaccionas de manera aflictiva, vas a sufrir. Si reaccionas de forma integrada con los valores humanos, eso se convierte en paz interior. Todo lo que te sucede en la vida, te pueden correr del trabajo, y si tú sabes afrontarlo, puede ser causa de paz interior. Puedes perder algo, y si tú sabes afrontarlo, puede ser causa de paz interior. Puedes experimentar dolor físico, puedes experimentar enfermedad, y si tú sabes afrontarlo, incluso no solo no te afecta, sino puede nutrir tus virtudes. Puede ser una enseñanza de desapego, de amor, de compasión, de paciencia, de sabiduría que te ayude a crecer, ¿sí? A esto, este maestro vietnamita también de budismo Zen, Thich Nhat Hanh, dice que es una metáfora muy bonita, porque él dice que es como el lodo que le da nutrientes a la flor de loto. La flor de loto no puede crecer si no hay nutrientes, ¿no es verdad? Por eso la flor de loto no ve al lodo, al pantano, como algo feo, algo desagradable, algo que quisiera desechar y rechazar, sino que la flor de loto ve al pantano como algo fundamental para su propio crecimiento. De la misma manera, las dificultades de la vida se pueden ver de dos maneras: como algo feo, desagradable, que no quiero, que quisiera no tener, pero que de todos modos las vas a tener porque es inevitable, o las puedes ver como una oportunidad para crecer, como nutrientes para tu propio florecimiento, ¿sí? Entonces, con la enfermedad, ese es el punto. ¿Cómo vas a afrontar la enfermedad? ¿Sí? Cuando se presente como algo feo, desagradable, que no quiero y que causa sufrimiento, o aceptar que es algo natural, pero que voy a utilizar esta experiencia para desarrollar virtudes como la tolerancia, como el amor, como la compasión y demás, que curiosamente, ¿saben qué va a hacer? Curiosamente, que haya muchísimas más probabilidades de que te sanes. Muchísimas más probabilidades de que te sanes. ¿Por qué? Porque vas a estar menos estresada, menos estresado, lo cual quiere decir que tus células van a estar menos inflamadas y por tanto tu sistema inmunológico también más reforzado, lo cual va a propiciar que la sanación sea muchísimo más fácil de obtener que cuando toda esa frustración relacionada a no querer aceptar la enfermedad o verla como sufrimiento va a causar. Entonces, incluso en el sentido físico de la palabra, el poder aceptar la enfermedad y verla desde una perspectiva más sana va a hacer que haya más probabilidades de sanarte, y si no fuera así, cuando menos de que la experimentes sin sufrimiento. Entonces, de una u otra manera sales ganando, ¿sí? Hace algún tiempo, no tiene mucho, Deepak Chopra, que estoy seguro que la mayoría han escuchado hablar de él, se reunió con su santidad el Dalai Lama, tuvieron un encuentro con Deepak Chopra y amigos de él, y Deepak Chopra le estaba diciendo a su santidad que las últimas investigaciones, bueno, no últimas, pero estaba expresando que investigaciones que se han hecho desde antes, pero que recientemente han corroborado la idea de las enfermedades psicosomáticas, dicen que el 90% de las enfermedades surgen por inflamación de las células. 90% de las enfermedades surgen por inflamación de las células. Solo el 10% es por mutación genética. ¿Saben cómo se inflaman las células? Por estrés. De una u otra manera quiere decir que el 90% de las enfermedades están relacionadas con el estrés, con la ansiedad y otras aflicciones. Entonces, ya el simple hecho de afrontar tu enfermedad desde esta perspectiva va a hacer que tengas menos estrés, ¿sí? E incluso si lo haces desde antes, porque no tienes que esperarte a que te enfermes para tener una mente positiva y sana y virtuosa, ¿verdad? Hay muchísimo menos probabilidades de que de entrada te enfermes. Pero claro que todos nos vamos a enfermar tarde o temprano porque es natural, pero van a estar
herramientas muy concretas y profundas presentes, ¿sí? Y pues pasando al siguiente tema, que es la vejez, a mí me gustaría abordar este tema con ustedes. De una u otra manera, también como podemos ver en la psicología budista, acuérdense de esto, para la psicología budista todo el sufrimiento proviene por la brecha entre la realidad y la percepción. Entonces cada vez que nosotros tenemos expectativas erróneas de felicidad, que no aceptamos que las cosas cambien, que no aceptamos que las cosas están interconectadas y de ahí percibimos un mundo fragmentado y también nosotros nos sentimos separados de otros, etcétera, pues va a ser causa de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde proviene tanto sufrimiento relacionado a la vejez? Pues a una expectativa falsa de felicidad, ¿verdad? Si nuestra expectativa de felicidad es ser joven, pues ¿en dónde creen que va a haber una causa muy latente de sufrimiento, de apego y de miedo? Pues en el hecho de envejecer, ¿verdad? Son una especie como de ecuaciones que nosotros hacemos en la vida y hay que tener mucho cuidado con esas ecuaciones, porque son a nivel inconsciente, pero una ecuación es una ecuación, o sea, juventud igual a ser feliz, por tanto, vejez igual a sufrimiento, ¿no es cierto? O juventud igual a ser feliz, como no quiero perder la felicidad, no quiero perder la juventud, igual miedo a envejecer, o falta de aceptación de los procesos naturales del envejecimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el problema aquí es que hay dos tipos de ignorancia. Hay varias maneras de dividir la ignorancia. Pero hay algo que se llama ignorancia fundamental e ignorancia adquirida. La ignorancia fundamental es como si nosotros ya trajéramos un chip o un programa instaurado de nacimiento para percibir la realidad de manera errónea a estos niveles. Pareciera que no, y uno pudiera debatir y decir, ¿pero por qué? Más bien uno lo aprende. ¿A poco un niño de pequeño tiene estas visiones erróneas? Pues lo que dice la psicología budista es que sí, un niño de pequeño sí tiene estas visiones erróneas, no como un adulto después de tanto aprendizaje erróneo, pero sí las tiene. ¿En qué sentido? Que si un niño ve una flor, finalmente va a ver una flor como un organismo independiente y aislado. Un niño pequeño no tiene una experiencia profunda de la interdependencia de la flor, o sea, no tiene una experiencia de que la flor es un organismo meramente imputado en base a diferentes factores que la conforman, como los pétalos y el tallo y el pistilo y el polen y demás. O sea, no ve que es una mera imputación en base a varias partes que se conforman, o no ve que es el nombre que se le da a una serie de elementos que se han integrado, como el sol, la lluvia, o sea, como una experiencia, no digas como conocimiento, que obviamente no lo tiene, sino ni siquiera como una experiencia de que la flor no existe como un organismo independiente, sino como una mera designación en base a muchos factores que se conjugan. Honestamente no, honestamente pues un niño le enseñas una flor y lo que ve es un organismo independiente. Tampoco va a tener una experiencia profunda de su transitoriedad o impermanencia. Que el niño vea una flor y en ese momento tenga una experiencia de que está cambiando instante a instante. ¿No es verdad? No tiene una experiencia, pues ve una flor y por eso a lo mejor hasta llora cuando un animalito muere y demás, porque no entiende que realmente la vida y la muerte y la transitoriedad y el cambio es parte de la vida, ¿verdad? Entonces, claro, tienen menos ideas erróneas que un adulto en muchas ocasiones, pero tampoco es que experimenten la realidad tal cual es de nacimiento. Eso se llama ignorancia fundamental, lo cual realmente no nos haría tanto daño si viviéramos en una sociedad o en una cultura o en una comunidad donde no se estuviera nutriendo tanto la ignorancia. Aquí el problema es la ignorancia adquirida. ¿Qué quiere decir? De entrada, no percibimos a veces la realidad tal cual es, y luego vivimos en una sociedad donde te dicen que tú puedes obtener un éxito que no va a cambiar, que tú puedes comprar un diamante que es para siempre, que tú puedes tener una relación que va a durar por la eternidad, que tú puedes comprar una crema anti-envejecimiento. O sea, por
favor, me explico, o sea, anti-envejecimiento, eso no existe, ¿verdad? O que puedes ser joven por siempre porque este producto o esta cuestión, o ves anuncios publicitarios de hoteles y de productos y todo lo que te aparecen son personas jóvenes, ¿sí? ¿Sí? Sí. O sea, todo lo que te aparecen son personas jóvenes, entonces te dan la proyección de que realmente la felicidad es ser joven, ¿verdad? Eso se llama ignorancia adquirida. Entonces tenemos que trabajar con ambas, por supuesto, ¿sí? Mucho con la adquirida, tanto en nosotros como en nuestra propia sociedad, para no alimentarla, de tal manera que esas proyecciones de que la vejez es sufrimiento y la juventud es felicidad, pues realmente dejen de estar presentes en nosotros. Y además, déjenme explicarles esto con cierta lógica, al menos yo la percibo, pero quiero que ustedes la analicen también. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Se supone, ¿sí? Y lo voy a dejar todo en un supuesto, porque quiero que cada uno de nosotros saque su propia conclusión, ¿ok? Pero voy a poner una teoría. Una teoría. Se supone que la causa de la verdadera felicidad, que es la paz interior, el bienestar interno, son los valores humanos, se supone. O sea, que lo único que puede realmente conducirnos a la paz interior son las virtudes como el amor, la compasión, la generosidad, la ética, la tolerancia, etc. Aunque tengas todo el dinero del mundo, si no trabajas con tu mente, no puedes producir paz interior. Aunque tengas salud, si no trabajas con tu mente, no puedes producir paz interior. Aunque tengas un nivel de estatus elevado o un conocimiento o un título académico elevado, si no trabajas con esos aspectos de la mente, no lo puedes obtener, ¿verdad? Paz interior. Eso quiere decir que lo único que realmente puede conducir a la paz interior son los valores humanos. Punto número 1, ¿sí? Punto número 2, la lógica diría que entre más cultives los valores humanos, pues más feliz vas a ser, ¿verdad? Que de eso se trata la meditación y la atención plena y todo el entrenamiento de la mente y toda la práctica espiritual, de eso se trata. De hecho, meditar o meditación etimológicamente significa familiarización. Eso significa que meditar no es otra cosa más que acostumbrarte o familiarizarte con aspectos positivos de la mente y la conducta. Es decir, si el día de hoy, vamos a ponerlo en perspectiva y ver qué lógica tiene esto. Técnicamente, si el día de hoy comenzáramos a entrenar nuestra mente para tener más amor, más compasión, más desapego, más sabiduría, mayor concentración, mayor aceptación de la realidad, ¿cómo decir? Desapego ya lo había mencionado, del perdón, etc. Por lógica, si nosotros empezáramos ese entrenamiento el día de hoy, con dos cosas que son importantes, buena técnica y constancia, ¿sí? Porque si hay constancia pero no hay técnica, o hay técnica pero no hay constancia, o no hay ninguna de las dos, no va a funcionar. Pero en teoría, hipotéticamente, si nosotros empezáramos hoy a entrenar nuestra mente con buena técnica y constancia en estas virtudes, de aquí a un año, ¿tendríamos más o menos paz mental? Por lógica más, ¿verdad? Si el día de hoy tú te entrenas, por ejemplo, en artes plásticas, en pintura, en escultura, si el día de hoy tú te entrenas en escultura con una buena técnica y constancia, ¿en un año vas a ser mejor o peor? Mejor. Entonces, si tú el día de hoy empiezas a entrenar tu mente en las virtudes que son causa del bienestar con técnica y constancia, en un año vas a ser más feliz. Y por lógica, en 10 años, pues vas a ser más feliz porque van a ser 10 años de entrenamiento. Y en 20 años, más feliz. Y en 40, si es que llegamos. Entonces, la pregunta yo se los hago a ustedes. ¿En dónde está el miedo a envejecer? Si en teoría, si uno está llevando a cabo su vida de esta manera, entre más pase el tiempo, más feliz vas a ser, no menos. Si yo quiero que me explique a alguien, que a lo mejor estoy muy confundido y no entiendo el tema, ¿cuál es el miedo a envejecer? Si envejecer significa que está pasando el tiempo en tu propio entrenamiento, lo cual se traduce en mayor felicidad.
¿no es cierto? Entonces, por un lado te dicen que entre pasa el tiempo sufren más. Pues claro que entre pasa el tiempo vas a sufrir más si no estás entrenando tu mente. Si no estás entrenando tu mente, es una predicción, ¿eh? O sea, yo puedo decir que lo más seguro es que conforme pase el tiempo vamos a sufrir más si no entrenamos nuestra mente. Porque claro, te vas a encontrar con más situaciones que no sabes afrontar, con pérdidas que no vas a saber superar, con traiciones que te llenaron de resentimiento, con una puesta de cuerno, o sea, no sé en otras partes de Latinoamérica cómo le digan, pero en México cuando alguien te engaña, o sea, cuando alguien engaña a su pareja se dice poner el cuerno, ¿verdad? Entonces si alguien te puso el cuerno, pues a lo mejor no una vez, a lo mejor ya 4 veces, parejas distintas, pues claro, ya te llenaste de despecho, de resentimiento, ya te llenaste de amargura, de enojo, de incapacidad de perdonar. Por supuesto que si no tienes la capacidad de afrontar las situaciones que vayas viviendo en tu vida, porque no te estás entrenando, pues claro que tu vida va a ser peor, y claro que cuando llegues a la vejez, si es que sucede, pues claro que a lo mejor tu vida va a ser muy desagradable, pero eso es sola y única y exclusivamente en el caso que no estés entrenando tu mente. La buena noticia es que aunque no puedes controlar nada de lo que te sucede, sí puedes tú misma o tú mismo decidir entrenar tu mente para afrontar todo eso de una manera espiritual, virtuosa, sana, como lo quieras llamar, para que no solamente no te afecte, sino que se traduzca en causa de crecimiento. Y ahí es donde el panorama cambia totalmente, lo cual significa que si entreno mi mente, pase lo que pase, conforme vaya, o sea, suceda lo que suceda, mientras vaya pasando el tiempo, yo puedo ser más feliz, porque voy a aprender más y voy a tener más y mejores herramientas. Y desde esa perspectiva, ¡wow! Es increíble. Por eso Cicerón decía que los seres humanos son como los vinos. El tiempo agria a los malos y mejora a los buenos. O sea, aquí el punto es qué tipo de vino queremos ser. ¿Sí? Vamos a hacer un vino de buena calidad en virtudes y en valores. Lo que se va a traducir es en que conforme pase el tiempo el vino se va a volver de mejor calidad, o vamos a hacer un vino de muy baja calidad que conforme pase el tiempo se va a ir agriando y avinagrando, literalmente, ¿verdad? Como seres humanos nos vamos a volver más agrios. De eso se trata todo, en cada uno de nosotros plantearse qué tipo de vino soy. ¿Soy un vino de buena calidad porque tengo valores humanos y me estoy entrenando en ellos? Ni se preocupen de envejecer, porque significa más tiempo para ir entrenándonos y por tanto cada vez más felicidad y más bienestar y más liberación, ¿sí? Pero si no, ahí sí, claro que estoy de acuerdo con los que dicen que envejecer es causa de sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque te vas encontrando con más y más vivencias de vida, pero sin ninguna herramienta, y entonces sí se pone complicado, ¿sí? Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi imagen de alguien feliz, de verdad, o sea, a mi mente no se viene el anuncio publicitario de los aeropuertos de un chico y una chica jóvenes con el niño en brazos chapoteando en la alberca de un hotel o algo así, ¿eh? Se viene la imagen de mis maestros, se viene la imagen de Geshe Wangchen La, uno de mis maestros, sentado en su cuarto de más de 80 años con su rosario, con un rosario muy grande que recuerdo perfectamente, sentado en su cama y yo en la alfombra, haciéndole preguntas de espiritualidad que generosamente me recibía para atenderme y ver mis dudas, pero recuerdo perfectamente con un amor y una compasión hacia mí y una sabiduría que de verdad si en ese momento me hubieran dicho, ahorita en este momento tienes 80 años pero vas a tener su paz mental, les prometo que hubiera dicho que sí. No me preocuparía en lo más mínimo tener 80 años si eso implica tener su sabiduría y su compasión. Pues lo que me tengo que decir a mí mismo es, no hay problema en tener 80 años o 90 o los que sea. Si me entreno para que conforme vaya pasando el tiempo yo pueda experimentar cada vez más paz y más liberación, bienvenido sea la edad que sea. Hay otra frase que me encanta y se las quiero compartir, de un cineasta, un guionista y director de teatro y de cine de origen sueco, que es, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar, Ingmar Bergman.
una muy buena frase, muy buena, buenas películas, por cierto, también, que dice que envejecer, y en este caso envejecer, yo lo entiendo envejecer en el sentido de alguien que está cultivando la virtud, ¿verdad? Los valores humanos. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Eso es lo que dice, ¿sí? Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. ¡Wow! Qué maravillosa frase, porque creo que explica perfectamente lo que tratamos de decir aquí. Si uno va a la montaña, supongamos que sales del trabajo o de un día que has tenido medio pesado con tráfico, con situaciones, y dices, ay, me voy a ir a la Jusco, me voy a ir a otra colina o cerro o montaña cerca de tu ciudad o de tu localidad, ¿sí? Cuando tú llegas a la falda de la montaña, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Que físicamente estás bien, entera o entero, pero mentalmente estás muy estresado, ¿verdad? Conforme empiezas a subir la montaña y empiezas a contactar con la naturaleza y demás, empieza a suceder lo opuesto. Físicamente te vas sintiendo cansado, pero mentalmente te vas sintiendo mejor. Y cuando llegas a la cúspide de la montaña, físicamente te puedes sentir exhausto, pero mentalmente libre, ¿no es verdad? Y sereno. Eso es lo que significa envejecer, si lo hacemos bien. Que claro que conforme pase el tiempo va a haber algunas situaciones, ¿sí? Situaciones de la espalda, situaciones de las rodillas, situaciones de la vista, situaciones del oído, pero son cuestiones físicas que no se van a comparar en lo más mínimo con la serenidad, con la libertad, con la amplitud, con la sabiduría y compasión que tu mente pudo haber desarrollado. Y esas cosas físicas no van a ser absolutamente nada, ni siquiera una piedra en el zapato, porque tu mente puede estar a un nivel que trascienda cualquiera de esas situaciones, ¿verdad? Y que más que algunas cuestiones físicas, ¿sí? Realmente tanta sabiduría y compasión que vamos a poder tener en esos momentos, si es que llegamos a la vejez, son incomparables, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. ¿Sí? De eso se trata. Realmente creo que si lo vemos así, ninguno de nosotros tiene por qué preocuparse por envejecer. Lo que nos debe de preocupar es no cultivar valores humanos, ¿cierto? Entonces, estas son algunas de las técnicas o herramientas que siento que nos pueden apoyar tanto para trabajar con el dolor físico, la enfermedad y la vejez. Siempre que estén presentes los valores humanos en nuestra vida, en cualquier vivencia, nos va a conducir hacia la liberación y el bienestar. Y cuando no estén presentes, aunque tengas dinero, aunque tengas estatus, aunque no te duela nada, aunque tengas salud y aunque estés joven por el momento, pues va a ser muy, muy temporal lo que puedas mantener, y muy burda la felicidad que puedas experimentar, y muy, ¿cómo decir?, muy inestable también. Entonces, la idea es integrar en nuestra vida todos esos valores, y acuérdense, buena técnica y constancia. Si tenemos técnica y constancia, es imposible no mejorar y no crecer. Imposible. Aunque dijeras no quiero mejorar y no quiero crecer, pues de todos modos vas a mejorar y crecer si estás teniendo buena técnica y constancia. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a terminar. Les agradezco mucho su atención, su participación. Nuevamente, mi agradecimiento y mi total reconocimiento y inspiración de la noble labor de la comunidad Dharmadata, de verdad, y no lo digo solo por quedar bien, ¿no? O sea, si no lo sintiera, pues para qué lo digo, ¿verdad? Es realmente inspirador el trabajo de la comunidad Dharmadata, de Venerable Damcho y toda la comunidad de monjas y de practicantes laicas y laicos que las apoyan y que trabajan por los demás. Es una comunidad hermosísima, la cual me siento inspirado y bendecido de poder ser parte. De verdad les agradezco mucho toda su labor, y es realmente tan beneficiosa
esta comunidad y este trabajo que se hace, que me siento realmente bendecido de poder aportar, aunque sea un pequeño granito de arena en este trabajo tan significativo. Y se los quiero agradecer a todos los que hacen parte también de que se puedan dar a conocer estos mensajes, y a todos los que lo hacen posible y que lo escuchan y que lo practican, y dediquemos para que sea causa de muchísima transformación para nosotros y todos los seres, que realmente podamos poner en práctica estas enseñanzas y que se traduzca en una total liberación para nosotros y para todos los seres. En que todos estos proyectos significativos continúen sin ningún obstáculo hasta que se extinga el sufrimiento del mundo. Y muchísimas gracias, y también los que nos acompañaron aquí físicamente se los agradezco mucho. Muchas gracias.